Vamos a trasladarnos ahora sí a una entrevista interesante que tenemos en la jornada de hoy y tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, para ser específica. Así que le vamos a agradecer por atendernos y lógicamente por el tiempo de espera al aire. El diputado nacional Carlos Heller, por el Frente de Todos. Diputado, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atenderlo. Mariana lo saluda. A ver si lo tenemos al diputado. Ahí está. El placer es nuestro, diputado. De entrada, muchísimas gracias por poder atendernos y la disposición para conversar. Básicamente, preguntarle todo lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Primeramente, lo que tiene que ver con el proyecto últimamente intentando tratar, que es el proyecto de ficha limpia, que tiene dos proyectos específicamente en el Congreso. Fracasó la sesión en la Cámara de Diputados, no hubo quórum. Nos gustaría conocer su postura, por supuesto. Bueno, a ver, el quórum es una condición indispensable para el funcionamiento del Congreso y efectivamente no se consiguió ese quórum. Normalmente en lo que se llaman las sesiones especiales, es decir, aquellas que son convocadas por iniciativa de algún sector de fuerza política, la responsabilidad de garantizar el quórum es de los que convocan. Y bueno, efectivamente no lo lograron. Supongo que habrá un intento similar para la próxima semana. En cuanto a la posición, nuestro espacio tiene su propio proyecto y la diferencia esencial está dada en que nosotros decimos que esto es válido o sería válido a partir de la existencia de una sentencia firme, es decir, cuando se agotan todas las instancias, dado que mientras hay instancias abiertas, todo el mundo es inocente, mientras no se demuestra lo contrario. El principio de inocencia es el que rige las relaciones de las personas, de los seres humanos y de la sociedad. Y la necesidad es demostrar culpabilidad, no demostrar inocencia. Por eso, en todo el mundo existen instancias y esas instancias son las que determinan en qué momento alguien es considerado culpable y alguien es considerado culpable cuando no tiene más instancias. Mientras tiene instancias, esas sentencias están, digamos, en suspenso y por lo tanto no deberían producir ningún efecto sobre las personas. Pero además, acá parece muy claro que la intencionalidad tiene nombre y apellido y por lo tanto es más claro aún que deberíamos hacer todos los esfuerzos porque no se sancionen leyes con nombre propio, porque eso creo que políticamente, incluso más allá de las banderías y de lo que cada uno piensa, creo que no es bueno para la sociedad. Ni decir que sí. Estados Unidos acaba de elegir... No, iba a completar una idea. Estados Unidos acaba de elegir un presidente que tiene 34 condenas. Y en los días hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió sin fecha la sanción de una condena que tiene por intentar sobornar a una persona con la que habría tenido algún tipo de relación, por la que está condenado, y suspendió sin fecha la aplicación de la condena, como mínimo mientras esté en el ejercicio del cargo para el que la ciudadanía de Estados Unidos lo eligió. Por eso los temas son bastante complejos y a veces las simplificaciones inducen error. No, claro que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una situación particular hoy en la República Argentina y tiene que ver justamente con la situación de la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si bien la condena no está firme todavía y eso tiene una demora que podría ser importante y no podemos decir cuál puede ser la demora porque acá vamos a respetar los tiempos de la justicia y vamos a respetar también la independencia de los poderes, pero también la sociedad puede leer, si se quiere, la situación del expresidente Carlos Menem, ¿no? Y ayer escuchaba también una de las aclaratorias que hacía, por ejemplo, la legisladora Margarita Stolbizer, que ella decía, lo importante no es solamente que una persona no pueda ser candidato en las elecciones, también sería importante ampliar este proyecto y decir que ningún funcionario que trabaje dentro del Ejecutivo Nacional debe tener ningún tipo de condena, ¿no? En este caso, que la medida pueda alcanzar a los funcionarios que están dentro del Ejecutivo. ¿Qué le parece a usted?
A mí me parece que tiene el mismo valor que para los que son candidateables. En ese caso yo estoy de acuerdo, pero insisto en que no es un dato menor que exista sentencia firme a que no exista sentencia firme. Creo que es una cuestión fundamental a tener en cuenta. No quiero hacer política partidista, ¿no? Pero podríamos recordar los procesos que tenía el expresidente Macri, por ejemplo, para nombrar algunos, y podríamos nombrar los procesos que han tenido algunos funcionarios que hoy son ministros en la actual gestión y que han tenido procesos e incluso con sentencias en alguna instancia. Por otro lado, quisiera decir que una condena, en definitiva, es un juicio de valor que finalmente tiene que estar refrendado o no por la opinión ciudadana, porque cuando uno habla de la posibilidad de ser candidato o no, después la gente tiene que votarlo o no. Claro. Y si la sociedad rechaza a alguien por su actuación, no lo va a votar. Es decir, que va a tener la mayor de las condenas, que es el rechazo de la voluntad popular. Totalmente. Totalmente, de todas maneras... Es el caso que estaba explicando. Sí. Acaban de elegir presidente en Estados Unidos una persona que tiene 34 condenas. Pero sin embargo, más del 50% de los norteamericanos quiere que sea su presidente. Y nadie cuestiona eso, va a ser el presidente. Vamos a ver que se vuelva a intentar tratar, ¿no?, este proyecto, si es que se lleva adelante y si es que se consigue quórum, por supuesto, porque esto también tiene que ver con negociaciones internas y si esto llega a las tablas, nos gustaría, por supuesto, volver a conversar con usted. Pero lo llevo a otro proyecto y tiene que ver con la ley de leyes, ¿no?, el presupuesto 2025. ¿Qué está pasando dentro del Congreso de la Nación que no hay acuerdo, que no se puede tratar, que no se puede llevar a las tablas? No se puede tratar porque el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes, en este caso del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Esper, canceló la reunión de la comisión y, de hecho, en función de los reglamentos, dejó sin posibilidad de tratamiento, porque el 20 de noviembre es el último día en el que las comisiones se pueden reunir. Y el diputado Esper, en una comunicación de prensa, porque no fue una conferencia de prensa, porque una conferencia de prensa requiere que haya preguntas y respuestas, en una comunicación a la prensa, dijo, luego de levantar la reunión, que si las fuerzas políticas acordaban con el proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo, el presidente consideraría la posibilidad de convocar a extraordinaria para que se trate el presupuesto. Sí. Es decir, dicho de otras palabras, además el diputado Esper lo dijo también en una reunión de la Comisión de Presupuesto, el Poder Ejecutivo quiere que se apruebe el presupuesto que mandó sin cambiarle ni una coma. Sí. Y eso no tiene consenso en la Cámara de Diputados, donde hay distintas opiniones, alternativas, proyectos de cambio. Nuestro bloque, del que yo formo parte, Unión por la Patria, presentó su propio dictamen, donde nosotros proponemos una cantidad de cosas diferentes de las que propone el Poder Ejecutivo y que todas tienen que ver con más derechos. Nosotros queremos que se mantengan los recursos para las universidades, para las provincias, para la salud, que se mantenga el incentivo docente. Hay una larga lista de cosas que proponemos en nuestro proyecto de dictamen, que es diametralmente opuesto al que presentó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, desde luego, nosotros jamás vamos a acompañar ese proyecto porque nuestra visión de país es absolutamente diferente. Pero ahora, diputado, al no haber logrado ningún consenso... Sí. Yo me pregunto, sí, a ver, no quiero utilizar la palabra peligrosidad, pero sí nos tiene a todos como en una situación de incertidumbre, permíteme usar esa palabra, porque no sé si hay algún registro en la historia, corríjame si me equivoco, creo que no hay registro en la historia de que en algún momento la Argentina haya funcionado 2 años seguidos sin un presupuesto. Y en este caso, ¿podría existir la posibilidad, lo pregunto en potencial, de que no haya presupuesto porque todo indica que de alguna manera están frenando la existencia de uno? Exactamente, usted lo ha dicho, yo no habría más que repetir lo que usted dijo.
Pero el Poder Ejecutivo ha sido claro y el diputado Esper, que expresa el pensamiento del Poder Ejecutivo también. El gobierno no quiere que le cambien ni una coma al proyecto que mandó, no acepta ninguna modificación. Los gobernadores de las provincias que llaman amigables, entre ellas la provincia de Salta, creo que hicieron un planteo mínimo de 5 cosas que pedían cambiar, que se incluyeran en el presupuesto para que ellos indujeran a los diputados de sus jurisdicciones a acompañar, y el Poder Ejecutivo no aceptó ninguna. Por lo tanto, estamos en ese punto de vista. O se aprueba el presupuesto tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo, sin que exista ningún antecedente en la historia, tal cual dijo usted, hará por segundo año que se prorrogue el presupuesto del 2023, que tratamos en septiembre-octubre del 2022, y que en la práctica hace que el Poder Ejecutivo gobierne sin ningún condicionamiento del otro poder, que es el Poder Legislativo, y quede con las manos libres para adjudicar partidas según su leal saber y entender. Así Ahora, le pregunto esto porque también quiero volver un poquitito a la historia, ¿no? El año pasado tampoco pudo aprobarse el presupuesto, de hecho por eso estamos funcionando actualmente en la Argentina sin el mismo, y usted estaba dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acompañando también, en este caso, el proyecto y el trabajo que llevaba adelante la gestión de Sergio Massa. ¿Qué le pareció en ese momento la no obtención del presupuesto? ¿Cómo ha votado en ese caso? ¿Y qué le parece ahora también? ¿Podemos comparar las dos etapas? Corríjame si me equivoco. No, para nada. Mire, no, para nada. No está bien la comparación. Yo fui presidente durante todo el periodo anterior de la Comisión de Presupuesto y todos los años aprobamos el presupuesto. Negociamos con los bloques porque nunca teníamos mayoría propia, es decir, que siempre fueron producto de negociaciones y llegamos a acuerdos. El último año, en el 2023, hubo un acuerdo de ambos candidatos a presidente de que el proyecto se tratara luego de la elección del presidente, de manera de que no le quedara un condicionamiento de que se lo trató con una política y luego se quisiera hacer otra. Luego el presidente electo no cumplió con ese acuerdo y no se trató el proyecto de presupuesto. Por eso no se trató ese año el proyecto de presupuesto. Disculpe que le haga una corrección. No, para eso estamos. El resto de los años en los que yo presidí la Comisión de Presupuesto, todos los años se aprobó, e insisto, con arduas negociaciones con la oposición, con la búsqueda de acuerdos que muchas veces significaba que nosotros concedíamos cosas que no era lo que queríamos, pero era la única manera de generar la mayoría necesaria para que las cosas se aprueben. Y otra pregunta. Siempre logramos esos consensos mayoritarios para tener presupuesto. Y una pregunta también para que termine de desburrarme, por lo menos a mí sé que es útil para la sociedad, ¿no? ¿Qué podría pasar de no tener presupuesto 2025? ¿Esto podría judicializarse? Le pregunto porque como es la primera vez que pasa en la historia, ya 2 años seguidos, sin un presupuesto, uno estima que quizás el gobierno puede llegar a una instancia judicial, ¿no? No sé, ¿qué puede pasar? El gobierno no va a llegar a ninguna instancia judicial porque el gobierno lo que va a hacer es prorrogar el presupuesto vigente. Ahora, mire, a ver, judicializarse puede cualquier cosa. El asunto es qué suerte puede tener la judicialización de un tema. Porque nadie le priva a nadie de iniciar una demanda. Yo no puedo contestarle, no soy abogado, pero además no hay ningún antecedente, porque normalmente uno con los temas judiciales siempre dice hace 5 años, hace 10 años o hace 20 pasó algo parecido y se resolvió de tal manera. No hay ningún antecedente en la historia argentina de 2 años sin presupuesto, por lo tanto yo no sé si es judicializable y no sé qué opinión podría tomar la justicia, porque finalmente lo que hay es un desacuerdo del Parlamento con el Poder Ejecutivo, que quiere imponer un proyecto sin aceptar ninguna modificación, y un Parlamento que dice en esas condiciones no lo apruebo.
Bueno, última pregunta y también tiene que ver con lo que está pasando dentro del Congreso. Esa es la situación que estamos enfrentando. Claro, claro que sí. Vamos a ver qué sucede. Obviamente está todo el país a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la ley de leyes. Y en este caso también hacer referencia a este proyecto de ley para poder limitar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo Nacional. ¿Se puede impulsar nuevamente esto? ¿Van a intentar ustedes desde la oposición tratarlo? Nosotros tenemos pedido vuelvo a repetir, mire, le voy a decir una frase que repito permanentemente, pero con usted es la primera vez que hablamos, así que va a parecer original. En el Parlamento no alcanza con tener razón, hay que tener mayoría. Si usted no tiene la cantidad de votos necesarios, por más razón que tenga, pierde. Es decir, el Parlamento, si usted no tiene 129, no puede sesionar porque no tiene quórum. Y a la hora de votar, tiene que tener a favor más votos que en contra, porque si no, pierde. Es así de sencillo. Eso es bastante democrático, porque representa, en todo caso, la diversidad de opiniones que existen en la sociedad argentina. Hay que tomarlo con más naturalidad y aceptar esa cuestión como natural. En todo caso, la ciudadanía tiene que pensarlo para que cuando haya elecciones el año que viene, esté dispuesta a votar de una manera que permita consolidar una mayoría parlamentaria que pueda actuar de determinada forma. De lo contrario, se va a encontrar siempre con una situación como la que estamos describiendo. Diputado, le agradecemos mucho por su tiempo y por también tratar de poner un poco de luz y de paños transparentes a la situación que estamos viviendo. Desde su opinión y desde su espacio valoramos también lo compartido con nosotros. Que tenga buena jornada. Que le vaya bien y muchas gracias a usted por esta comunicación.